Amén. Dios bendiga rica y abundantemente. Hernán. Ya te pusieron a ti a ayudar con los micrófonos. No era para poner también a Hernán, pero está bien. Digo, Hernán no lo sabía. Pero pues mandaron a otro. No. Lo que pasa es que como él está con... Vamos a dejarlo ahí. Bien. Dios bendiga. Es que como él está medio, pensé en Hernán, pero como usted quiera. Pues entre dos medios se completa un entero. O sea, eso es elementario. Hoy no somos tantos. Pero vamos a comenzar. Yo quiero comenzar con un repaso de la clase anterior. Yo quiero que me hablen, que se acuerdan de la clase anterior. Que me di cuenta que como no hubo devocional, me la dieron antes de tiempo, mano. Y estuvimos hablando hasta después de las 9, pero aprovechamos el tiempo. ¿Qué recuerdan de la clase anterior? Somos poquitos, pero muchos en Cristo, así que van a participar más de la cuenta. Vamos a ver. Yo sé que empiezo con un texto, pero como finalicé la clase pasada con un texto, yo quiero que me digan qué recuerdan de la clase anterior. De los que vinieron. Estamos en Marcos 5. Aquí. Bueno, hablamos de la luz debajo del almud y hablamos de que era un mensaje al creyente, que era una advertencia a los creyentes, que no apagáramos la luz, que no escondiéramos los llamados que el Señor nos hace, y que tuviéramos mucho cuidado de no apagar el espíritu. De no apagar el espíritu en nuestras vidas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro texto tocamos? De hecho, hablamos de que todos estos mensajes que se están dando, Jesús se los está dando, como ya trajo, es a los discípulos, no es a la multitud. ¿Qué más hablamos? Leila no vino, ¿verdad? Porque ese texto a ella le gusta, el del mar. Dale a Sheila, que la única que se acuerda es Sheila. No, punto. La parábola del grano de mostaza la tocamos también, y lo más, ¿verdad?, que a mí me llamó fue que el crecimiento es un proceso y que no nos desanimáramos, que toma tiempo. Que toma tiempo y que no todos crecemos al mismo ritmo, crecemos a diferentes ritmos. Lo traigo a modo de repaso porque los que están en internet la semana pasada no pudieron captarlo porque no pudimos transmitir, por lo que fuera no se pudo transmitir. También hablamos de Jesús que calma ¿qué? La tempestad. Y cuando hablamos de Jesús que calma la tempestad, hablamos diferentes puntos que para mí eran importantes. Y de hecho, hubo uno que no lo toqué a profundidad porque estábamos en las finales. Pero ¿qué pasó en esa embarcación? ¿Qué punto, Sheila? Sheila, no Keila. Bueno, yo tengo aquí apuntado que Jesús reprendió la raíz de lo que causaba el problema. La raíz, él fue al problema en sí. No reprendió a los discípulos, reprendió la tempestad, lo que causó el problema. ¿Qué más aprendimos ahí? Acá. Que mientras estaba la tempestad, ellos tuvieron miedo y el Señor lo comparó con fe, que ellos tienen poca fe, por eso estaban con ese miedo. Y al final, ¿qué pasó cuando él calmó? ¿Tú ibas a decir algo, Margaret? Sí, que se sembró la duda en ellos. Se sembró la duda en ellos y hablamos que la duda siempre puede venir a nuestras mentes, pero no es que venga porque el dardo del enemigo siempre va a estar ahí. Es cómo manejamos el dardo del enemigo y que la única forma de alejar la duda y la falta de fe en nosotros es ¿cómo?
Confiando en Dios, ¿qué más? ¿Con qué? Que tú no viniste, pero lo dijiste. Con la palabra. Con la palabra. Alimentando nuestras vidas con la palabra. Ahora, al final también, cuando se presenta que calma la tempestad, también hay un tipo, no lo discutí, por eso lo estoy trayendo, un tipo de asombro en los discípulos. ¿O no? Que dicen, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Eso es un tipo ¿de qué? Te iba a dar la contestación y no quiero. No, ellos están afirmando, bueno, están dudando de algo, pero a la misma vez es un tipo ¿de qué? Reconocimiento de que Él es el que tiene el poder. De que Él es el que tiene el poder, por lo tanto se convierte en un, perdóname Sheila, dime. No, un tipo de temor. Un tipo de temor. ¿Cuál es la diferencia entre el último temor y el primer temor? El primer temor ellos estaban espantados. ¡Ay, este está durmiendo! La barca se va a hundir. ¡Ay, miedo! Y el otro... Temor reverente. Temor reverente. Dos tipos de temor diferentes. Está el temor del pánico, del miedo, del que me aleja, del que no me deja creer. Pero está el temor que es temor de reverencia, de respeto, de reconocimiento. Ellos vieron un poder presente en Jesús que estaba activo cuando Él le dijo, calla y enmudece. Exacto. Y eso los llevó a tener un estado de reverencia hacia Dios. Son dos tipos de temores diferentes. Son dos tipos de temores diferentes. Al final se hizo una mini dinámica que yo sé, porque algunos me trajeron la inquietud y quiero aclarar. De momento no lo entendieron, después lo fueron entendiendo. Es que cada nombre que yo les repartí era una forma de descubrir una faceta diferente de Jesús. Porque ¿qué le pasaba a los discípulos? Que ellos habían visto al Dios que sana, al Jesús que había alimentado la gente con comida, pero ahora estaban mirando al Jesús que calmaba los tiempos y la tempestad, al Todopoderoso. Por lo tanto, a la medida que van entrando en el conocimiento del Señor, se va el temor de la duda y viene el temor de la reverencia, del que yo no le quiero fallar al gran yo soy. Son dos tipos de temor diferentes. Entonces, si yo les daba a ustedes un texto y en el texto decía, no sé por qué el más que se me quedó fue hermano, y a veces uno no puede asociar, es que si tú ves a Jesús como tu hermano, tú te puedes llegar mejor a Él. Y así cada uno tenía un nombre de Jesús diferente. Por eso es que le chocaron en algunos porque no hemos podido, porque hay áreas de Dios que yo no conozco. Pero a la medida que tú vas entrando y lo ves como el hermano, pero también lo puedes ver como el pastor, tal vez lo puedes ver como el padre, al entrar en ese conocimiento de Jesús, te va dando cierta seguridad de en quién tú has creído. Por eso es que es posible que en ese momento el texto para usted sea chocante, porque todavía no ha entrado a la dimensión, que yo tampoco he entrado en toda, de lo que ese texto quiere hablar a mi vida, pero que en un momento de su vida usted lo va a ver así, como los discípulos. Lo habían visto como el Jehová que provee, como el Jehová que sana, y ahora lo estaban viendo como el Jehová que calmaba los tiempos y las tempestades. Según caminamos en Cristo, vamos conociendo
el carácter del Señor, el cual no lo vamos a conocer a su plenitud hasta que no lleguemos a su presencia. ¿Alguna duda de la clase de la semana pasada? ¿Quién dijo que sí? Ah, es allá. Ok. Vamos a entrar hoy a Marcos 5, pero les tengo una sorpresa. Yo no voy a discutir los primeros textos de Marcos, porque es el endemoniado gadareno, y nosotros cogimos una clase completa para discutir esos primeros versos del endemoniado gadareno. Se supone que eso pues esté, como dice el pastor, meridianamente claro. Y vamos a comenzar, en vez de con el verso 1, vamos a comenzar con el verso 21, recordando que entramos a cuando ya él sanó al endemoniado y ahora él va a otro lugar. Vamos a leer los versos del 21 al 34 para desmenuzarlos. Voluntariamente, ¿quién me los quiere leer? La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí era. Vamos a observar un momentito el verso 22. Vamos a observar el verso 22 y dice: ¿qué cualidad, según ese texto, o qué podemos decir quién era Jairo? ¿Qué posición tenía Jairo? Uno de los principales, de los jefes, de los que mandan. ¿En dónde? En la sinagoga. Era un erudito de la ley, era de los que estaban ministrando en la sinagoga, era importante. Jairo era reconocido en la sociedad. No era cualquiera, no era cualquiera. Y quiero que tengan esto en mente, porque fíjate que lo primero que él hace cuando ve a Jesús es postrarse a sus pies. Pero hay unos puntos que yo quiero que ustedes vean que antes de que Jairo llegara ahí, pudo haber tenido. Dame la tablita que te dije, Gabriela. Para Jairo llegar donde Jesús, tuvo que superar varias cosas. ¿Cuál es que estamos hablando? Del principal de la sinagoga, del que tenía el conocimiento, del que dominaba el templo, de que conocía la ley. No solamente la conocía,
sino que, si se pudiera decir, la ministraba, le enseñaba. Por lo tanto, Jairo, dentro de sus limitaciones, y esto es una inferencia mía porque no lo dice así, podía ser hasta cierto punto enemigo de Jesús. Porque era de los que perseguían a Jesús. Ahora mira lo primero que digo, yo hice la tablita, ya saben que un lado está el 1, por otro lado está el 2, por otro lado está el 3, o sea, bien cuadradito. Tuvo que deshacerse de sus prejuicios. ¿Por qué yo puedo decir que tuvo que Jairo, para llegar a Jesús, deshacerse de sus prejuicios? Vamos a pensar que es un prejuicio. Vamos a empezar por ahí, que es un prejuicio. Cuando te digo, ay, tú estás prejuiciada. Tú estás prejuiciada conmigo. Para no coger otro ejemplo. Una idea no real de una persona o según algo que alguien te contó y tú te hiciste un juicio negativo o incorrecto de esa persona. Exacto. Pues Jairo tuvo que deshacerse de sus prejuicios. ¿Qué prejuicios podría tener Jairo contra Jesús? Yo le di media información para no hablarles en el aire. ¿De qué prejuicios él se tenía que despojar? ¿Tú quieres hablar? Dale a Zulma, que habla entre dientes y después dice que yo no la mandé. Ajá. Dale a Zulma primero. Y después tú, perdóname. Bueno, primero que todo, como él trabajaba pertenecía a la sinagoga y Jesús no era parte de esa ley como tal. Pues era lo primero que él tenía que romper. Tenía que romper muy bien. Por la ley. Por la ley. Porque para la ley de Jesús no estaba bien. ¿Qué más? Eso mismo que dijo Mariceli, como que era el prejuicio, algo que te dijeron de alguien. So, si él era ese... Batería. El tener esa posición de sacerdote o de principal, ¿verdad? Obviamente, como dice ahí, principal de la sinagoga, todos ellos ya tenían un juicio sobre Jesús, o sea, de que, este se cree hijo de Dios, este se cree whatever, haciendo milagros, llevando a la gente por el camino que él entiende. Pues él tenía que despojarse de todas esas creencias limitantes que tenía sobre Jesús, o sea, de todo eso que le habían hecho creer, o de la posición de él, quizás el creerse mejor que Jesús por la posición, como se creían muchos de los sacerdotes, que se creían mejor que Jesús porque ellos eran los conocedores de la ley. Exacto, exacto. ¿Él era qué? No solo que él pertenecía a la sinagoga, que él era jefe de la sinagoga. Él era autoridad en la sinagoga. Él era autoridad y él se tiene que despojar de todo su conocimiento para ir donde Jesús. Hermano, y es bien fácil hablar de Jairo. Pero ¿cuántas veces nosotros creemos que no podemos llegar a Jesús por lo que nos han hablado de Jesús? Nosotros en nuestra calidad humana tenemos prejuicios y creemos que no podemos llegar al Maestro. En este caso, nosotros podemos creer que no podemos llegar al Maestro, pero en este caso, Jairo se podía haber sentido superior al Maestro, porque él era la autoridad en la ley. O sea, como yo, autoridad, voy a ir donde... Me gusta porque uno de los autores que leí decía, como Jairo, que es la autoridad, va a ir donde un mensajero deambulante. Y esa palabra me gustó porque Jesús no estaba dentro de la sinagoga. Es más, a Jesús no lo querían ni por el lado de la sinagoga.
ni por allí. Era un mensajero deambulante. Y de esos prejuicios se tenía que soltar Jairo. Ahora vamos al segundo. Cuando hablamos de dignidad, tuvo que despojarse de lo que él entendía que era digno para Jairo. ¿Quién me puede explicar eso? Cuando tú dices, yo tengo esta dignidad, que tú le tienes ¿qué? ¿Qué es dignidad? ¿Quieres hablar, Jeremy? Que te veo que sí, que sí, que sí, que sí. Cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de un ¿qué? De valores. Estamos hablando de valores. Y él se tenía que despojar de su dignidad. ¿Por qué? Porque ante Jesús, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Tenía que ¿qué? Reconocer. Pero si el respetado soy yo. Era una forma de humillarse. Pero esa entra aquí, pero está bien. Es una forma de humillarse. Yo tengo que bajar de donde estoy para poder llegar a donde el maestro. Y a veces nosotros, ¿quieres decir algo? Dale la mano, dale. Que no solo es prejuicio en términos de que otro hablará y que tu cabeza esté llena de murmuraciones de otros, sino que también tú hablaste. Y entonces nosotros cuando estamos en el mundo, pues a veces decimos tanto que yo he hablado de todos esos cristianos y de todas esas, y tener que llegar hasta allí. O ir a pedirle perdón al Señor para que sane mi hija. O sane un familiar. Y entonces tú tienes que reconocer en ese momento todo lo que tú dejaste atrás. Porque tú hablabas de todo esto. Eso estamos cuando tú estás en el mundo, tú no piensas la grandeza del Señor. No, ajá, termina. Por eso, y entonces, pues, no solo el prejuicio de que otro hable, sino que tú también fuiste parte. Y en el caso de Jairo, él era maestro de la palabra. Él era maestro de la palabra y a él lo respetaban por lo que él hablaba. O sea, él era la autoridad. Y ahora tiene que coger todo lo que le enseñó y hacer así. Como romper los esquemas que él por tantos años creía y se aferraba a ellos, como Pablo en su momento, y romper esos esquemas y reconocer que la autoridad ahora mismo es él y por su hijo humillarse en ese sentido. Dale. Para mí, cuando yo escucho la palabra dignidad, es que el ser digno de algo es como ser merecedor, como que algo que me lo merezco. Y el despojarse quizás de eso, como que merecer lo más excelente o lo más grande, ir a donde este fulano Jesús. A este mensajero ambulante. A este mensajero deambulante, como dices tú. Pues era como que, o sea, como una humillación en parte. O sea, despojarse también de todo eso que él ha creído, de que él es la excelencia también por la posición. También probablemente era rico por el tipo de posición. Así que, pues, sí, porque vino un sirviente después a decirle que ya la hija había, o sea, que tiene una posición, un standing. Así que para mí dignidad es como que me merezco lo mejor y estoy buscando a este que no es nadie. Pues despojarse de eso quizás era un poco humillante en su carácter. Principal de la sinagoga, arrodillado a los pies de Cristo. Es fuerte. Eso es como que yo estoy en un estado de posición, pero me tengo que ir a humillar delante de otro, porque lo que yo he creído no sirve, no funciona. Pero ¿eso en alguna medida fue revelación de Dios a él o eso porque... ¿Quién puede? Yo puedo darte mi opinión, pero es una buena que otro piense. ¿Qué tú piensas de lo que ella dice? Primero, él desesperó bien fuerte que su hija muere y él reconoce de cierta manera. Exacto, es que su hija está muriendo en una enfermedad de muerte
esa agonía de padre y el hecho de que él reconoce de alguna manera que él puede hacerlo. Entonces, él supera aún los esquemas que él tiene, lo que él creía, lo que se le había dicho, lo que él se había formado, y supera todo eso para alcanzar algo que él sabe que él lo puede hacer. Porque recuerda que él era... No te voy a mandar, es que la palabra, me estoy riendo porque te dio risa cuando dije, él era el mensajero deambulante. O sea, la ciudad sabía de Jesús. La ciudad sabía de los milagros de Jesús. Y cuando tú tienes un hijo o una hija en el estado que estaba, tú vas a buscar todas las alternativas. Pero entonces pesó más lo bueno que hablaron de Jesús a él que lo que hablaron mal. Podría ser, porque no, podría ser, como también, no estoy diciendo que esté mal, porque es una buena interpretación, como también podría ser, como también podría ser, esta es la alternativa que tengo. Que yo pienso que entre ellos, en la sinagoga, conocían palabras, ellos muchos lo reconocieron, pero a lo mejor sus intereses fueron más grandes, sus posiciones. Pienso en Nicodemo. Lo que pasa es que Nicodemo no tuvo, ¿verdad? Estaba cómodo, no tenía esa necesidad, pero Jairo se vio en la desesperación. En la obligación. Es una desesperación. Cuando uno está desesperado y se arrodilla, ahí es donde uno busca y mira al cielo. Y probablemente Jairo había buscado todas las alternativas, pero su hija estaba en agonía. Tenía dinero para eso. Y lo que pasa es que después lo voy a comparar con la mujer del flujo de sangre. Y cuando te digo que han buscado todas las alternativas, es que buscan todas las alternativas. La única que le quedaba era Cristo. Igual nos ha pasado a nosotros. Ahí es donde yo lo llevo. La mayoría, el 99.9, ha venido a Cristo porque todas las puertas se les han cerrado. Y no importa lo que ocurra, olvídate de lo que yo creo, yo voy a probar esto. A lo mejor esto me funciona. Así que llegamos. Y entonces cuando nos funciona, entonces es que decimos, este era el Hijo de Dios, como dijo él. El que lo mató, el que le enterró la lanza. No lo mató porque ya Jesús estaba muerto. Dijo, este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque se nos cierran las puertas. Y muchas veces Dios permite que se cierren las puertas para que dejemos nuestros falsos conceptos. Ahora, también tuvo que entregar su orgullo. Pero lo que dijiste está bien. ¿En qué forma? No lo había visto desde ese punto, por eso, pero está muy bien. ¿En qué forma Jairo tuvo que despojarse de su orgullo? Es que yo quiero que ustedes se sitúen en la visión que tenía Jairo, porque Jairo le tienen que haber pasado 800 cosas por la mente antes de haber caminado hacia Cristo. Él tuvo que tener una batalla espiritual campal antes de llegar a Cristo. Y tuvo que haber, ahora sí te mando. Y tuvo que haber ido desmenuzando tantas cosas para poder llegar al maestro. Dime, Adriana. Pues me imagino que despejarse de que ninguno de sus compañeros, a lo mejor sacerdote o ningún otro principado de la sinagoga pudo ayudar a su hija porque, como usted bien mencionaba, pues tuvo que haber agotado ya todas las alternativas. O sea, ningún otro médico, ningún otro doctor, ni él mismo, conocedor de la ley, pidiéndole quizás a Dios mismo, ¿verdad? A través de la ley, por su conocimiento, el milagro se le había hecho. O sea, es como dice Maricela, a lo mejor esta misma situación Dios la permite para que él conozca quién verdaderamente era Jesús. Y Dios, Margaret, ¿tú quieres decir algo? Sí, porque te veo, es que ella se esconde detrás de ti. Dime. Es como que Jairo era de la alta alcurnia. Exacto. Él no permitía, como el orgullo es sinónimo de soberbia y de vanidad, pues no permitía que esa vanidad se le despojara. Exacto. Era de la élite. No era de la élite. Y no le quedó otro remedio que ir al mensajero deambulante.
O sea, un parecido en el Antiguo Testamento es Naamán. Naamán es el gran sirio, está en 2 de Reyes 5 para el que lo quiera estudiar después, porque a mí esa historia me fascina. Y él va donde Eliseo, porque él está lleno de lepra, porque le dijeron que qué bueno verte, hacía días que no te veía. Eliseo tiene un Dios allá que lo puede sanar. Probablemente fue lo mismo que le pasó a Jairo. Pero no le gustó la contestación de Eliseo. Vete y lávate en el Jordán 7 veces. Pero es que las aguas de donde yo estoy son más limpias que las del Jordán, son aguas sucias. Pero es que tienes que entregar. Y mira, Eliseo fue peor que Jesús. Eliseo no lo atendió. Le mandó a decir con el sirviente, vete y dile que se bañen. Pero ¿qué le pasa a este si yo soy el comandante general del pueblo? Y ni siquiera viene a verme. Ni siquiera se le ocurrió salir de su sitio a verme. Y lo vemos así, pero yo pienso que todos hemos pasado estas etapas para llegar al Maestro. De una forma u otra. Somos seres humanos. Y más cuando tenemos una seguridad, porque hay cosas que nos causan orgullo, no necesariamente, sí, en este caso los dos eran de la élite, pero hay cosas que nos causan orgullo porque nos causan seguridad. Y como esto es así, porque eso también es orgullo, yo no lo suelto, porque esto es lo que me da seguridad. Pero Jairo se tuvo que despojar de su orgullo. Esa voy ahora, porque ahí dice, tuvo que dejar a un lado a sus amigos. Porque fíjate una cosa, y contéstenme ustedes, porque no lo quiero contestar yo. Siendo un hombre de autoridad, siendo un hombre de posición, ¿por qué tuvo que ir él donde Jesús? Tenía la necesidad, yo sé que por la hija, pero vamos a ponerlo de otro plano. Con la autoridad que él tenía, ¿qué podía haber hecho Jairo? Mandar a otro, mira, vete y dile a Jesús que venga acá, que mi hija se muere. Y no solamente por la posición. Miren el esquema que ese hombre tenía que tener en su mente. Voy a dejar a mi hija casi muriendo para ir a buscar al mensajero. Dios mío, no es ofendiéndote. El mensajero de ambulante que no tiene iglesia. Pudo haber mandado a alguien. Tenía 2 razones para no mandar a alguien. Se despojó de su orgullo para llegar a Jesús y del que dirán. Porque Jesús estaba rodeado de una multitud. No fue que se fue escondido, no fue que se fue así no era de la secreta, como la película de Sacristiano de la Secreta. No, a él lo vio todo el mundo. Y se enteró todo el mundo. Y él sabía que sus amigos lo podían señalar. Así que él tuvo que dejar todas estas cosas para llegar al Maestro. Dale, Margaret, me gusta hoy. Jairo en todo momento estaba sujeto a la crítica de sus amigos y no lo iban a aconsejar bien. No lo iban a aconsejar bien. No lo iban a aconsejar bien, muy bien. Vamos al verso 24 otra vez. Al 24. 22, perdóname. Y en medio de todo lo que podía hacer, se postró. Hermano, y yo siempre, eso lo aprendí de pequeña. Jesús nunca ha hecho nada escondido. Todo ha sido a plena luz.
Por eso yo creo en los llamados. Y la gente dice, no, yo lo acepto en mi casa. Y no, porque Dios no hace nada oculto. Lo que viene oculto no procede de Dios. Digo, hay cosas que uno se las tiene que callar hasta que Dios las complete. Eso es otra cosa aparte. Pero Jairo no le importó lo que ocurría porque él tenía una necesidad. Y era que su hija fuera salva. ¿Qué significará que un hombre de autoridad se postre ante Jesús? Cuando Jairo se humilla delante de Jesús, es porque está reconociendo que está delante de él alguien que es más poderoso que los mismos que tiene alrededor de él. Exacto. ¿Ah? O que de él mismo, exactamente. Está reconociendo la autoridad, el señorío de Jesús. El poder de Dios. Está diciéndole, mira, yo soy un hombre de autoridad. Yo puedo mandar y hacer. Yo enseño la palabra, pero tú eres mayor. Tú eres mayor. Hay un reconocimiento. Por eso es que yo no creo mucho en los cristianos de la secreta. Vamos al verso 24. ...24 y 25. Dame el 25. Aquí ocurre un evento. En el 24 vemos que lo seguía una multitud. Pero en el 25 vemos que él decide ya acompañar a Jairo a la casa y aparece alguien. ¿Quién aparece? Una mujer. Cualquier mujer con una enfermedad como De flujo de sangre. incurable también. Incurable también. Para el hombre. 12 años y la nena tenía 12 años. No voy a entrar en numerología, pero ahí hay un mensaje envuelto. La niña tenía 12 años y la mujer tenía 12 años de su enfermedad. Cuando Jesús decide ir de camino a donde Jairo, y se encuentra a esta mujer en el camino, ocurre algo. Vamos al verso 26. ¿Quién me lee el verso 26 para desmenuzarlo? Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Se parecen algo a la situación de Jairo? ¿Se parece a la situación de Jairo? Se parece, pero aquí hay un problema grande. Es que esa mujer, según la ley, es inmunda. Vamos a Levíticos 15 del 25 al 27. Vamos a leer más que el 25. ¿Quién me lee ese verso 25? Del 25 al 27, pero Margaret. Y la mujer, cuando sugiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Se consideraba inmunda. Y cuando hablamos de que esa mujer se considera inmunda, ¿qué connotaciones tenía eso dentro de la sociedad judía?
Dale el micrófono a ella. Ella no quiere hablar. Tenía que estar aparte. Sí. Lo que pasa es que te damos el micrófono, pero es por internet, no es por otra cosa. Las reglas que le dan en Levítico y en Deuteronomio y en Número, le decía a la mujer, una vez que tú tienes flujo de sangre, te tienes que quedar totalmente apartada. Todo lo que tocaba era inmundo, por lo tanto, ella tenía que mantenerse fuera del contacto humano, ni siquiera podían sentarse donde ella había estado. Por lo tanto, eso era maldita. Maldita, y la podían apedrear. La podían apedrear. Por eso es que ella se escurre y se esconde dentro de la multitud. Porque dentro de la sociedad era una mujer marginada, rechazada, como los leprosos. Era catalogado como los leprosos. Ella tenía que estar aparte. Digan, pastora. No, eso no se pega, pero se consideraba inmunda también. Se consideraba maldita. Y tenía que estar aparte. Por eso es que ella tiene que irse a escondidas. ¿Ah? La mataban. Por eso fue que ella no dijo, yo me voy a aparecer frente a Cristo que me sane. Es que yo si tan solo toco el borde, y la túnica tenía varios bordes. Si tan solo toco el borde. Por eso es que decidió tocar el borde, porque ya pensó, no lo tengo que tocar a él, con simplemente tocar el borde yo voy a ser sana. Y la fe fue lo que activó el milagro. Por eso salió poder de Jesús. Exacto. La fe de ella hace que Jesús se active el poder de sanidad. Y aquí vemos una cosa. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué? Se detiene. Jesús podía seguir. Jesús podía seguir su camino. Jesús pudo haber seguido su camino y que el milagro se diera. ¿Cuál sería el propósito específico por el cual el Señor la puso al descubierto? Bueno, llevaba 12 años. O sea, hasta el pejo sabía que ella tenía eso. O sea, todo el mundo sabía que ella, porque no es que llevaba 2 días, ni una semana, ni 2 semanas, ni un mes. Ya llevaba 12 años. Todo el mundo sabía quién era ella en el pueblo. O sea, todo el mundo sabía que ella quizás estaba apartada de su familia, estaba aislada de sus padres, de su esposo, quizás de todo el mundo. O sea, Dios tenía que hacerle saber a todo el mundo que ella fue salva, que ella fue sana. Para que dejara de ser inmunda. Para que dejara de ser inmunda. Él la vuelve ¿a qué en la sociedad? A instalarle, a darle su lugar. A restituir en la sociedad. Es que no era solo para que vieran el milagro. El Señor no le interesaba que supieran que él hacía milagro. Él siempre quiso pasar por desapercibido. Él miró la condición de la mujer y dijo, es que si yo no digo que de mí salió poder y la sanó, la gente no va a creer. Hay que detenerse y decir, esta mujer ha sido sana y la restituye dentro de la sociedad. La van a seguir marginando, la van a seguir rechazando. ¿Qué del carácter de Cristo me habla esa actitud? La compasión. 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 Misericordia. Gracia. Amor inmerecido. Él cogió a esa mujer con todos los complejos que esa mujer tenía que tener. Piensan, la rechazó el marido, la rechazan los hijos, no puede tocar a nadie, no. Los médicos, no, fíjate, cuando estuve estudiando no solamente la cogieron de boba, es que cuando te dice ahí lo que estudié, que me estuvo bien curioso, cuando te dice que lo agotó todo, es que también fue a brujo y también fue a cosas del otro lado, porque había una desesperación.
Había una desesperación. Hermanos, que a ustedes lo tengan, usted viva en Fajardo, vamos a poner, y lo tengan en una punta, en las Croabas, que averigüé que en las piedras hay una cueva, que no sabía que habían cuevas en las piedras. Usted vive en las piedras y lo metan en esa cueva y de ahí usted no pueda salir. Y no tiene derecho a ver la sociedad. Enajenado. Acude a lo que sea. Acude a lo que sea con tal de volver a ser insertado dentro de la sociedad. Y ella creyó que Dios la podía sanar. Por lo tanto dijo, esta es mi única alternativa. Yo me voy escurridiza, aunque me den de patá. Porque la podían de darle patá y, como decían ahí, sacarla y apedrearla, pero había que arriesgarse. Hay dos personajes, posiciones diferentes, pero con muchas similitudes. Ella no tenía mucho que perder, pero Jairo sí. Jairo sí, explícate. Porque ella, como ya estaba, ¿verdad? La habían sacado de la sociedad prácticamente y nadie la reconocía como una persona sana o normal, pues ella dijo, pues yo me tiro, sí, para lo que falta, pues. Pero Jairo, pues, obviamente se tuvo que bajar de su posición porque él sí tenía mucho que perder, su posición, sus amigos, todas las cosas que hablamos ahora. Pero ambos tuvieron ¿qué? Fe. Ambos tuvieron algo en común. Creyeron que Jesús lo podía hacer. Y los dos se humillaron, porque él se postró y ella se fue a arrastrar entre la multitud para que no la tocaran. Y aunque no lo vi en ningún sitio, yo me cuestioné. Yo quiero que ustedes se pongan en la posición de Jairo. Jesús va de camino a la casa de Jairo. A la casa de Jairo iba Jesús. Y él decía, aquí vamos, mi milagro va a ser hecho. Y a Jesús se le ocurre pararse para hablar con una inmunda. Y yo decía, pero qué ocurrente este Cristo, ¿verdad? Todavía no le han dado la noticia. ¿Cómo tú piensas que se sintió? Yo sé lo que yo pensé, pero yo quiero saber lo que ustedes piensan. ¿Qué pensó Jairo en ese momento? Me tumbaron el milagro. ¿Me tumbaron el milagro? ¿Qué más? Dale el micrófono. Acuérdense que está haciendo por la... Porque es como el milagro del que estaba en la entrada de la iglesia, era, ¿verdad? De Bethesda. Que había que tener uno solo, era el que entraba y ese era el que recogía el milagro. Pues en ese caso, pues uno en esta área, uno en aquella, pensaría él, ¿verdad? Porque el Señor hace las cosas como Él quiera. Y esos segundos, ¿qué le estaba costando a Jairo? La vida de su hija. Ustedes saben todo lo que debe haber pasado por la mente de Jairo. Eso lo pensé yo, no lo encontré en ningún sitio. Psicológicamente yo dije, ese hombre debe estar, pero ¿a quién se...? Dicen, pero primero está Cristo. Pero a él tenían que caminar una distancia, voy de camino y ahora se le ocurre que vamos a llegar tarde, se le ocurre detenerse a bregar con el milagro de esta. Después que yo me postré, después que yo dejé mi orgullo, después que yo dejé mi dignidad. Y a este se le ocurre pararse a mitad del camino por una mujer inmunda que no tiene la categoría que yo tengo. ¿Saben todo lo que debe haber pasado por la mente de Jairo? Y ustedes saben que mientras yo veía eso, yo pensaba todo lo que nosotros pensamos cuando Dios hace el milagro en otro y en nosotros no. Y a nosotros criticando y señalando a la gente de la Biblia somos un as. Pero cuando estamos acá, ¿cuántas veces el Señor se levanta y empieza a hablar y a ministrarle a la gente y a mí no me ministró? O oró por Maricel y yo estoy aquí y ahora viene y ora por Edith. Y a mí me dejaron ahí plantada. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado.
Y no les voy a decir que dije qué bueno. No, yo dije, no paso más al frente. Eso fue. Que no pasa, somos seres humanos con condición humana. Pero hay un Dios que está viendo qué y discierne qué, la mente y los pensamientos, y está trabajando en nosotros. Y para colmo le llega la gran noticia. Vamos a... Sí, le llega la gran noticia. Lo que pasa es que yo creo que no la hemos leído todavía. Vamos a los versos. A los versos que quedan. 35 al 43. Vamos a leer los versos del 35 al 43 para desmenuzarlo. Porque ya entré ahí. ¿Quién me lo lee, Martita? 35, Marcos 5, del 35 al 43. Aquel día, cuando llegó Marcos 5, 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén, amén. Llegó la noticia. ¿Y qué le dijo el Señor? Cree, cree, cree solamente. Eso está como Noemí, estaba Jairo ya perdiendo la fe. Al que cree todo le es posible. De hecho, para Jesús estaba dormida. Pero esas palabras también nos las dice el Señor a nosotros. Cuando todo está oscuro y ya no vemos nuestro milagro y Dios ha dado una palabra, lo que te está diciendo es: cree solamente. Cree en la palabra que yo te he dado. Cuando todo esté oscuro y tu promesa esté muerta, solamente crees. Vamos al verso 40, porque hay un detalle ahí que me gustó en el verso 40. Cuando él llega, la multitud que hace, se burlaron. ¿Sabes qué escena me recordó? ¿Quién se burló cuando Dios visitó y dijo: tendrás un hijo? Sara. Sara. Yo visualicé lo mismo. La multitud dijo: ¿para qué viene este? ¿Para qué? Si ya se murió. Y Sara, ¿qué dijo? Tendré yo.
ya no tengo ni matriz para dar a luz. Se rió, se burló. A veces nos reímos de lo que Dios nos habla. Yo me río, pero yo me río porque ya yo sé por dónde viene. Eso es aparte. Pero a veces los que están a nuestro alrededor se burlan de lo que nosotros creemos. Y Dios tiene que hacer eso mismo, sacarlos de nuestro lado, para poder que nosotros veamos el milagro. Fíjate que tomó para que el milagro se diera. ¿Quiénes nada más estuvieron en el milagro? Papá, mamá y unos discípulos. Pedro, Jacobo y Juan. A los discípulos le estaba dando una enseñanza. Y papá y mamá creían que esa era la última oportunidad. Cuando Dios te saque a alguien del lado, tranquilo, porque Dios va a hacer el milagro. Y Talita Kumi se va a levantar. Y cuando salga, la multitud se va a tener que callar la boca porque el milagro se dio. No te preocupes por los que Él saque del camino. Porque si ellos hubiesen quedado en aquella habitación, la incredulidad de ellos iba a impedir que el milagro se diera. Y te voy a decir por qué. No porque Dios sea, es porque esa incredulidad influye en ti. Si tú estás todo el tiempo escuchando, o sea, luchar esperanza contra esperanza no es fácil. Por eso es que tenemos que buscar gente que nos alimente la fe, no que nos las destruya. Hoy oí como un mini estudio, no un estudio bíblico. La persona explicaba que había que salirse del lado de personas negativas. Y entonces le preguntaron en la entrevista por qué. Y le dijo, porque se hizo un estudio donde hicieron unos grupos. Y entonces pusieron una persona negativa en unos grupos sí, en otros no. Y el que tenía la persona negativa bajó un 40% de productividad. Si tú estás oyendo todo el tiempo, no se va a lograr. Dios no te lo va a contestar. O me estoy riendo de la promesa que Dios te dio. O jajaja, tú te crees mejor que nadie. Ese milagro va a influir en tu mente. Y puede bajar a tu corazón y robar tu fe. Y robar tu fe. Por eso es que tú tienes que saber con quién te reúnes. Con quién cuentas tus cosas. Para que tu fe se alimente. Porque si no, la multitud se puede convertir en las pequeñas zorras que te roban la fe. Yo quiero que antes de terminar, porque voy a dar una reflexión, veamos, oigamos. Es un himno que a mí me gusta mucho, que resume esta historia. Aquí vemos, antes de que me lo ponga, aquí vemos dos escenas, dos necesidades, un mismo Dios, dos clases sociales. Pero la mujer del flujo de sangre tiene que haber tenido dinero. Lo que pasa es que lo gastó todo buscando ayuda. Pero también, eso es cierto. Pero vemos un Dios de misericordia y un Dios de fe que quiere obrar el milagro. Y a ti también decirte, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Veamos este video. Pasando Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba, cuando de pronto apareció un hombre detrás de él corriendo diciendo: Maestro, 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 mi hija está enferma. Mi hija está enferma, ve y sánale, sánale. El maestro le dijo: vamos.
Y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga de aquellos tiempos, Jesús caminaba, Jesús predicaba y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba cuando de pronto, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro, si es la multitud quien te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? No, yo siento que alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado?, preguntó nuevamente el maestro, porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando, le dijo, Señor, yo fui quien te tocó. Yo fui quien te tocó, tu fama llegó a mí, yo he venido hasta ti al tocarte sé que sanada fui, al tocarte sé que sanada fui, perdóname Señor, ten piedad de mí, tu fama llegó a mí. El maestro le dijo, mujer, ven paz mujer, porque tu fe te ha salvado. Ven paz mujer. Y así Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba su viaje a la casa de Jairo. Pero instantes antes de llegar, apareció un criado de Jairo corriendo diciendo, Señor, no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento, mas Jesús le dijo, ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto, tan solo duerme. Ten paz, Jairo. Jesús consolando a Jairo, y casi al entrar a la casa aparece la mujer de Jairo y le abraza llorando diciendo, Jairo, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto, mi hija, Jairo. Pero ¿qué dices, mujer? Ten paz, mujer, si el maestro está aquí, Jesús está aquí, y él dice que solo duerme. Ten paz, mujer, Jesús está aquí, el maestro está aquí, Jesús está aquí, él dice que solo duerme. Jesús está aquí, oh, Jesús está aquí. Y al entrar Jesús a la casa, miró hacia el suelo y vio a la niña postrada y le habló en arameo diciendo, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, niña, a ti te digo. A ti te digo, levántate, 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 yeah, levántate. La la la
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dos escenas diferentes, un mismo Dios. La misericordia de Dios en cada una de las escenas. Reconociendo al Dios Altísimo. Yo no sé qué área de tu vida tú crees que está muerta. Yo no sé qué área de tu vida tú crees que está siendo rechazada de parte del Señor. Pero todos tenemos necesidad de que Jesús nos visite, de que el Señor nos visite. Y estas escenas nos enseñan sobre la misericordia y el amor de Dios. Y cuando Él toca, lo imposible se hace posible. Oramos. Yo voy a orar, no voy a preguntar. Usted le va a presentar esta noche al Señor esa área de su vida que necesita que Dios la haga posible en su vida. Y esa área donde usted esté perdiendo la fe, que Dios le aumente la fe. Porque hoy Dios está visitando esa área diciéndole, Talita Kumi, a ti te digo, levántate, solamente cree. Señor, aquí estamos, reconociendo que tú tienes todo poder y toda autoridad. Reconociendo que tú eres el Dios Altísimo, el Dios de misericordia, el Dios que, como a los discípulos te dijeron, ¿a quién iremos si solamente tú, oh Dios, tienes palabra de vida eterna? Tú eres el Dios que escudriña los pensamientos. Tú eres el Dios que llega hasta lo profundo de nuestro ser. Tú disciernes nuestras intenciones del corazón y tú conoces las áreas de nuestra vida que hoy te necesitan. Tú sabes quién necesita sanidad física y espiritual. Tú sabes quién necesita sanidad en sus emociones. Tú sabes quién necesita en esta hora esa área de su vida que cree que tú no vas a obrar. Hoy necesita ver que tú has comenzado a obrar. Señor, al igual que te paseaste en medio de la multitud e hiciste milagros, haz milagros en medio de tu pueblo hoy, porque te necesitamos, Señor. Hay algunos que como a Jairo nos tienes que decir, cree solamente, para que podamos ver el milagro. Y otros, como la mujer del flujo de sangre, queremos tocar tu manto para que de ti brote virtud. En esta hora, oh Dios, haz con nosotros como tú quieras, pero queremos ver tu mano en medio de los tiempos. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Tienen una invitación para el jueves de oración. Recuérdese que es bien importante que nos mantengamos en esa comunión con nuestro Creador para seguir ensanchando nuestras estacas espirituales aquí en esta tierra, ¿verdad? Y vemos cuán importante que Jesús se apartaba para orar. Cuán necesario es la oración. Y tal vez lo podemos hacer en nuestro hogar y lo hacemos en distintos sitios, pero el compartir unánime juntos, en ese fueguito, que estemos toditos juntos, es bueno. Así que la invitación está abierta para este próximo jueves. Vamos a despedirnos, el pastor está ocupadito por acá. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, Señor, dándote gracias en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos ver, Señor, tus milagros, Señor, que cuando tú tienes un milagro pautado para nuestras vidas, no hay impedimento, Señor. Lo que hay es un corazón dispuesto, sometido a ti en humillación, Padre, y tú haces, Padre. Permítenos siempre mantener nuestros corazones humillados ante tu presencia y una actitud humilde, Señor, ante ti, Señor, nuestro Creador. Padre, yo te pido que en esa misma actitud que nos vamos, Señor, de aquí, Padre, que tú nos guardes y que seas tú el que nos dirija a nuestros hogares, Señor. Y te pido, Señor, mientras estábamos orando,
Qué hermoso sería, Padre, que tú nos revelases sueños, Padre, que nos dieres sueños, que nos dieres, Señor, en nuestro descanso, Padre, revelación de lo alto, poder ver, visualizar, vivir esos momentos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te reveles a cada uno de mis hermanos, que tú renuevas nuestra fuerza, Señor, y que mientras nuestro cuerpo está descansando, nuestro espíritu está alerta en total adoración a ti. Así que gracias te damos en esta noche por lo que tú has de hacer, Señor, en el silencio de la noche en nuestras vidas. Y asimismo te pedimos para nuestros familiares que tú los impactes. Dirígenos en bien y que podamos, Señor, disfrutar el día de mañana, Señor, alabando y glorificando tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y salúdense los unos a los otros. Amén.